Bueno, Domingo, hace 40 años yo ya quise ser oncólogo porque me fascinaba, y eso que en aquel momento no teníamos ni fármacos, ni teníamos prácticamente individualización de los tratamientos, tratábamos a todas las pacientes y a todos los pacientes con quimioterapia, es decir, no teníamos forma de poder identificar individualidades, pero a mí me parecía que era tan bonita la oncología de cara a poder ayudar a la gente, porque yo me hice médico queriendo ayudar a la gente, y la especialidad que yo creía que más podía ayudar era los pacientes oncológicos, porque en aquel momento, hace 40 años, tenían tan pocas posibilidades de supervivir, que llegaba un momento que lo único que podías hacer, y yo me lo planteaba, era acompañar. Es decir, no podías plantearte lo que hoy en la mayoría de pacientes me planteo, que es curar. En aquel momento muchísimos pacientes eran ya de entrada paliativos, eran de entrada pacientes que tenían una enfermedad diseminada y tenías que acompañar y tenías que tratar con lo que tenías, pero para mí ya en aquel momento era algo que me gustaba muchísimo y que creí que debía hacerlo. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado, Ana? Y ¿cuál es? Yo creo que la base sigue siendo la misma, o sea, yo creo que entramos con esa ilusión de ejercer la medicina, de estar con los pacientes, que al final es nuestro motivo, pero ¿cómo ha cambiado, no? Ahora el arsenal terapéutico que tenemos, la capacidad diagnóstica, llegar a ese punto de ser capaces de ofrecerle a un paciente aquello que le va a ser menos tóxico y más beneficio le va a aportar. Pero esa esencia creo que sigue estando, ¿no? Somos los médicos de esos pacientes que los acompañan y somos sus médicos. ¿Cuántas veces nos dice, doctor, eres mi médico, necesito, y te llaman por otra cosa y dices tú, bueno, vamos a intentar resolvértelo, vamos... La verdad es que sí, que bueno, yo 40 años después no encuentro ninguna otra especialidad tan fascinante, y sobre todo yo a los residentes, a los oncólogos jóvenes, les digo, es que no os podéis imaginar las capacidades que tiene la oncología para poder ayudar a los pacientes, y hoy sobre todo que a la mayoría les podemos decir, el objetivo de tu tratamiento va a ser curarte, la misión que tenemos va a ser curar, y no va a ser ya la paliación como la teníamos antes. Y Ana, ¿cómo has conseguido mantener esa ilusión después de tantos años, de más de 40 años? Eso es algo que nos tienes que decir, el secreto, porque lo queremos. Nada, yo creo que el secreto está en que te guste aquello que haces. Es decir, es tan importante, mis hijos dicen que soy un poco calvinista, porque verdaderamente me encanta el trabajo, me encanta lo que hago y siempre lo he vivido con ilusión. Yo creo que hace falta una gran dosis de entusiasmo, de querer aquello que haces, sea lo que sea. Para nosotros es la medicina, los pacientes es nuestro objetivo, pero para cualquier persona el trabajo debería estimularle, y entonces no estarían esperando siempre el viernes diciendo por fin es viernes. Yo esa frase es que no la puedo entender. A veces se necesita, Ana, a veces decir por favor que llegue un viernes, que llevo 2 guardias esta semana y necesito un poco de desconexión. Sí, pero es un poco de desconexión, de descanso físico, pero eso se te pasa en media hora. Eso es decir, estás más de 2 días y luego ya, oye, necesito volver, oye, que esto, porque es parte de nosotros, yo creo que no. Eso es parte esencial, y el trabajo nos tiene que gustar, y en vez de trabajar la forma de decir voy a trabajar para ganar y para poder vivir, no.
Yo a mis hijos siempre les he dicho, hay que vivir desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Es decir, tú no puedes trabajar para vivir 3 horas, 4 horas por la tarde tranquilamente, haciendo lo que te gusta. Hacer lo que te gusta es desde que te levantas. Si tú consigues hacer aquello que te gusta desde por la mañana hasta por la noche, vas a disfrutar todo el día. No vas a notar ese cansancio. Yo entiendo que hoy tenemos una tarea asistencial muy importante, de cuando en cuando tenemos que pararnos, pero también tenemos que pararnos para pensar qué afortunados somos los médicos, los oncólogos, ¿tú crees, Ana, por poder ayudar? Entiendo lo que dice y en parte lo vivo así, por eso yo creo que esa vocación que referíamos, pero si bien no piensas que a lo mejor la sociedad de entonces, de aquel entonces, de eso hace 40 años, tenía una expectativa en la salud distinta. O sea, nosotros, el paciente oncológico estaba muy asociado a paciente que iba a fallecer en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, ahora las noticias que se dan, las comunicaciones que se hacen, ponen en esa enfermedad oncológica también una expectativa que muchas veces aún no somos capaces de suplirla, y eso, quieras que no, a esta generación, que somos una generación que nos cuesta esa frustración, somos una generación, las nuevas generaciones nos cuesta más frustrarnos. ¿Cómo ves eso? Claro, porque yo creo que lo importante es conocernos a nosotros y saber que somos limitados, y saber que somos finitos, y saber que podemos hacer hasta un punto determinado. No podemos hacerlo todo, no somos todopoderosos. Tenemos que conocer nuestras propias limitaciones, tenemos que conocer nuestros fallos, nuestra limitación en nuestro estudio y en nuestra vivencia y en nuestro saber, y no creer que lo podemos todo. Yo creo que hoy nuestra sociedad es de la hora, del ya y de la no frustración. Y hay que saber frustrarse, hay que enseñarles a los niños lo que es la frustración y hay que enseñarles el no. Es decir, y nosotros vivimos en ese mundo y tenemos que saber que somos muy limitados, y cuando eso nos ocurre no debería venirnos la frustración, sino el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de nuestra limitación, y hacernos reflexionar. Yo siempre digo que a mí los pacientes son los que me han enseñado a vivir. Yo podía vivir en una burbuja pensando que lo podía todo. Yo me fui fuera, me fui a Milán, me fui a Houston a aprender cosas nuevas. Y cuando me encontré con nuestras realidades, tuve que ir readaptando y sabiendo mis propias limitaciones y sabiendo que nosotros tenemos que aportar lo que podamos con ilusión, con alegría, pero sabiendo lo finito que es nuestro saber, nuestro conocimiento, y no pensar que con tu juventud lo puedes todo. Yo creo que la juventud nos da fuerza, Ana. Yo creo que esa juventud es la que tenemos que aprovechar para cambiar las cosas y para adaptarla a lo que hemos dicho, las expectativas de la sociedad, las exigencias sociales. Pero muchas veces lo que tú has dicho, reflexión, eso es un poco lo que yo he hecho en falta, que se me permita esa reflexión, el entender el porqué de las cosas. No, yo quizás también es parte de esa juventud, el intentar abarcarlo todo, ¿no? El intentar llegar a todo. Muchas veces te quedas con la sensación de que te falta algo, de que no llegas a todo, esa capacidad de frustración que luego deviene en otras circunstancias. Entonces, claro, ahí realmente sí que tenemos que aprender mucho de vosotros y nos tenéis que ayudar a ser capaces de llegar, a decir, mira, esto te va a pasar, esto es normal, esta frustración. Tú me decías, oye, sigo llorando con mis pacientes. Esto es una cosa que yo creo que los oncólogos nos sentimos muy identificados. Cuando esos pacientes no van bien, o coge una relación de tantos años, o una relación y finalmente pues fallece porque acompañas en la vida, pero porque entendemos más que nadie que la vida es esto. La vida es algo que acaba, por eso tiene ese valor.
¿no? Ana, entonces eso es el miedo que nos da, decir, esto que estoy sintiendo, esto es diferente, ¿sabes? No generarle como algo negativo. No. La juventud tiene esas vivencias, esas quererlo abarcar todo, querer saber de todo. Si me pasa todavía a mí, yo ahora con la inmunología, estoy estudiando inmunología, yo digo, Dios mío, si me va a servir a mí, claro que va a servir. Es decir, todo lo nuevo que llega lo quieres abarcar, pero tienes que saber que eres limitado y tienes que pararte. Esto que tú decías de reflexionar, creo que hoy reflexionamos poco, porque estas vivencias tan rápidas, este cambiar tan aprisa, solo nos faltaba el mundo virtual para que cambiara todavía todo más rápidamente. El mundo virtual nos está ayudando, pero alto. Se necesita el hablar, se necesita que el paciente vea a su médico y el médico vea a su paciente. Esto no puede transcurrir tan rápido que no nos deje reflexionar en lo que nos está ocurriendo. ¿Sabe, Ana, lo potente de las cosas, de estas reflexiones, es que sean capaces de ser entre personas como estamos tú y yo ahora mismo, o sea, con vivencias distintas, de generaciones distintas, porque creo que son muy potentes en cuanto a lo que nos enseña, que es que tu conocimiento y la parte de la juventud de impulso y hacia dónde queremos. Al final yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en otros ámbitos en los que estoy, digo, si es que por mucho que quiera el futuro es mío, por sentido común de nuestra generación, en el sentido de que vamos a vivir más y en un momento será nuestro. Pero si somos capaces de llevarlo a más, es gracias a todo lo que nos podía enseñar y a ese acompañamiento y a esa posibilidad. Yo creo que en la oncología vamos a vivir ahora un nuevo renacer. Sí, un nuevo renacer, pero sin olvidar a la persona. Es decir, las técnicas, las tecnologías. Yo ahora siempre les digo a la gente más joven, pararos a pensar en el diagnóstico. No os precipitéis en qué le pongo, qué le pongo, que es la parte final, si no hay una buena reflexión. Y para esa reflexión hace falta que os centréis también en investigación. No puede ser la oncología que todo era igual y solo era la prescripción, o la mayoría de nuestro quehacer era la prescripción. El momento de la prescripción parecía lo más importante y lo que tenían que aprender la gente joven. Hoy yo, el que me dice ¿qué le pongo?, le doy, si puedo, un cachete y digo no, ¿qué le pongo? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué biología tiene ese tumor? Os tenéis que parar a pensar intrínsecamente cómo es esa enfermedad. No podéis ir al final del proceso, que es la prescripción de un tratamiento. Tenéis que pensar mucho más y tenéis que pararos a conocer la biología de esa enfermedad. ¿Y cómo nos podéis ayudar a entender todo eso? Porque al final sí que es verdad que el paciente va encontrando, ¿no? Al final el resultado que tú le das al paciente en muchas ocasiones es esa prescripción, ¿no? Hay también una confianza en que las terapias son lo que curan, pero es lo que tú antes has dicho también, ¿eh? El acompañamiento, el ser ese ser humano que está con esa persona que está en un momento de debilidad, hace ya mucho por esa persona, y eso es muchas veces lo que no somos capaces todavía de llegar a eso que yo veo muchas veces a esos oncólogos que lleváis bastante tiempo de ejercicio, es que simplemente con estar le está ayudando y le está... Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que también yo en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que los pacientes quieren la prescripción, pero lo primero que hay que intentar hacer es educar. El médico tiene otra misión, que es educar al paciente, informarle. Una cosa es la información, otra la educación y otra la comunicación. Es decir, el paciente debe formar a su paciente, no puede darle lo que él quiere que le des, lo que la sociedad quiere, que es la prescripción.
el tratamiento, déjese de historias y dígame lo que tengo que tomar. Eso no te lo va a decir un paciente y tú no lo debes favorecer. Debes explicarle la ayuda de un papel, de un lápiz, luego será lo electrónico, pero hoy por hoy todavía no tenemos sistemas electrónicos para poder utilizar en las consultas. Pero yo les dibujo muchas veces, les hago que comprendan su enfermedad, la biología de su enfermedad, y le digo cómo voy a actuar yo de cara a la prescripción para esa biología que tiene la enfermedad. Es decir, no le digo, le voy a dar unas pastillas, le voy a dar una perfusión por la vena, eso es lo automático. No, el paciente es una persona y entiende perfectamente. Y eso yo lo intento transmitir a la gente joven, que no puede decir, yo le prescribo para que se ponga mejor. No, primero le explicas, le informas, le educas y le dices qué tipo de enfermedad y que no todo es quitarlo, porque los pacientes vienen con la idea que si se operan y se les quita, resulta que eso va a ser curación o va a ser lo que contribuya más a la curación. Y tienes que saber que hoy no es así. Hoy los tratamientos son para reeducar el tumor, para rehabilitar y hacer que el tumor se transforme en otra cosa y no quitarlo por quitarlo, porque el paciente, si no lo operas, ya va a pensar mal. Pero si tú le educas y le dices, mire, esto no es así. Pero Ana, una cosa ya, pero me has dicho, tenemos que investigar, tenemos que enseñar, tenemos que educar, tenemos que ser capaces de estar a la última. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un tiempo finito? O sea, eso es lo que yo muchas veces, que quizás es ahí la juventud, es decir, es que tengo que hacer todo y lo tengo que hacer ahora. Entonces muchas veces no nos permitimos ese tiempo que requiere el aprendizaje, el conocimiento, el ser capaces de todo esto, y eso genera frustración. Entonces el círculo vicioso de... Pero hay que aprender de todo lo que nos rodea. Es decir, esto que tú me decías antes, lo tengo que hacer todo porque lo tengo que aprender, este es mi momento. Sí, pero tienes que aprender las cosas importantes y necesarias. Y verdaderamente hay que estudiar, hay que formarse y hay que eliminar de nuestro panorama cosas que no te van a llevar a ningún lado. Es decir, sí, descansar hay que descansar, tener los hobbies que te permitan hacer... Es necesario. Es necesario y además hay que hacerlo, pero uno tiene que saberse organizar, cosa que tampoco sabemos. Perdemos muchas veces tiempo. Yo sí que veo mucha diferencia, Ana, entre mi generación y la vuestra. O sea, yo vuestra generación la veo una generación de una vocación, de un desempeño y una implicación. De hecho, el concepto de residencia, además yo que soy uno de los más beligerantes, estoy intentando también cambiar ese concepto, implicaba vivir en el hospital. O sea, tú te dedicas a eso y esa es tu vida. Y yo no quiero perder esa parte de la medicina, pero no sé, nuestra generación nos cuesta entender eso, entender que sí, que al final la medicina es una profesión, es el ejercicio, yo creo que máximo que se puede hacer, pero yo quiero poder también dedicar tiempo a otras cosas, a la familia, a ser capaz de tener hobbies o de una temporada decir, mira, pues ahora mismo quiero dedicarme a otra cosa. Eso es lo que yo creo que a lo mejor... Y eso en nuestra generación sí, porque nuestra generación ya ha visto que el mundo es súper amplio y que puede estar en diferentes etapas. Y entonces eso es el miedo que nos da, y sobre todo cuando asumimos esa supervocación e implicación con excelencia. Es una cosa que a mi generación nos frustra mucho. Es decir, no, yo puedo ser excelente, yo puedo ser el mejor oncólogo para mis pacientes, aunque tenga que irme de vacaciones un mes al año para poder ser capaz de llevar esto, o tener los fines de semana de descansar, o por la tarde querer estar jugando al pádel o estar con unos amigos, porque eso me permite tener otra vivencia. Pero es que todo eso se puede hacer al mismo tiempo, no está reñido el que tú puedas disfrutar de la vida
y de cantidades de cosas que no son la medicina, pero uno tiene que saberse organizar y priorizar en cada momento. Y a lo mejor no hay que pasar, yo entiendo que los residentes han sido hasta ahora pues una ayuda, vamos, a tope de lo que es la medicina pública, porque se basaba casi en los residentes, en el pase de consulta. Nosotros ya nos planteamos que no puede ser. Los residentes están en una etapa de formación. La formación es importante. La formación tiene que ser parte de ese trabajo. No todo es el pase de visita. Es decir, las personas no pueden pasarse la vida viendo pacientes. Tienen que ver pacientes, tienen que... Ahora, también te digo que viendo pacientes es como más se aprende. Yo siempre digo que a mí los pacientes me han enseñado y me han estimulado para estudiar. Pues necesitas un momento de reflexión. Pero necesitas reflexión, necesitas investigar. Los residentes de oncología hoy no pueden solo basarse en la asistencia, en el tratamiento, en la prescripción. Tienen que conocer la biología, no solo decir este biomarcador y ya una vez lo tengo es como una receta de calcio o de glóbulos blancos. No, tienen que entender, y eso es fundamental que también los seniors, los mayores, lo entendamos y les dejemos el tiempo para preparar sesiones, para explicarnos. Nosotros dejamos que gente joven nos explique siempre los resúmenes de ASCO, de San Antonio, de los congresos que ha habido, porque eso les enseña muchísimo, muchísimo, a podernos explicar a los demás qué novedades ha habido, qué cosas ha habido. Y eso no es frustrante, al contrario, eso estimula a la gente a preparárselo, a entenderlo, y cuando te lo intenta explicar no hay más que uno entender cosas para explicarlas a los demás. Yo es que cuando me viene una primera visita todavía la disfruto, y si es un subtipo... Cuando tienes 4 a la vez que una consulta de 25 y tienes que hacer malabares, eso es el problema. Yo muchas veces lo que digo, creo que es también lo que el sistema no te permite. Pero tú te lo puedes permitir. ¿Cómo? Quedando de acuerdo, es decir, ¿cuántas veces hay que descitar una paciente? Porque lo que le vas a decir en esa consulta de 35, 40, no se lo puedes decir. Tienes que decir, te cito pasado mañana a las 8 de la mañana, a las 9 de la... Hay que saberlo hacer. Hay que dejar que la gente joven se organice también. Autonomía. Y no sea, yo creo claro. Pero muchas veces no sé, yo no sé si es porque no se confía, pero no se nos permite esa autonomía. Y eso es algo que lo que creo que también hay que hacer ese esfuerzo conjunto. Es hay decir, que hacerlo. Hay que confiar en hay la que gente hacerlo, joven. Hay que hacerlo. Ese esfuerzo hay que hacerlo. Hay que dejaros que vosotros os organicéis un poco vuestra agenda, vuestras visitas, y tomaréis más responsabilidad. No se puede tratar a la gente joven como niños, es decir, la consulta es la consulta, pero tú te la puedes organizar. A mí me encanta cuando llego por la mañana y me dicen, hay 3 pacientes que hay que darles mala noticia. Digo, ¿cuáles? Vamos a ver cómo nos lo organizamos. Las demás pueden ir rápidas y esas necesitan todo el tiempo. Y eso forma parte de la gestión. A ti que te gusta tanto la gestión de tu tiempo, tienes que tener también autonomía y tenemos que confiar. Es como los hijos. A los hijos, cuando les damos esa confianza y esa capacidad de organizarse, van a ser más responsables y van a llegar más lejos por sus propios medios, que si siempre vamos al ladito y diciéndoles lo que tienen que hacer. Ese mensaje me lo guardo, Ana, porque creo que realmente una de las cosas que estamos pidiendo esta generación, que es que autonomía y autonomía de la mano de vosotros y sobre todo aprendiendo.
O sea, yo lo que le pido a vuestra generación es que todas las herramientas que habéis conseguido y que habéis desarrollado con vuestro esfuerzo, sacrificio, y además muchas veces en condiciones mucho peores con las nuestras, seáis capaces de transmitírnoslas y de que podamos heredarlas, porque creo que así lo que construyamos será más grande y mejor, y eso es el futuro de la oncología y de nuestros pacientes. Bueno, Ana, y de lo que hemos estado hablando del tema del acceso a la información, tú comentabas el acceso a las publicaciones, que en aquel entonces era mucho más complicado, ¿no? El tener la actualización en un tema sería algo muy difícil y costoso. ¿Cómo es eso que ahora mismo, por ejemplo, nuestros pacientes en ese mismo momento puedan desde el móvil saber y tener toda información? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece alucinante y lo he ido incorporando, que nos ha costado, porque yo todavía necesito leer artículos en papel. Es decir, todavía necesito aquello importante, necesito tocarlo, necesito subrayarlo, y no me es igual subrayarlo en el ordenador. El acceso a la información es algo maravilloso. Yo recuerdo, íbamos al PubMed a buscar un tema, nos salía todo. Yo recuerdo para pedirlo, mis ¿no? trabajos y además pedirlo a través de las casas comerciales que nos suministraban la información. Era tremendo. Nuestro libro de cabecera era el de Vita. El de Vita lo teníamos, que era un tomazo así, ahora son 3 tomos. En los servicios. Y tremendo. Pues aquello era lo que leíamos, lo que sabíamos. Imagínate la información en libro, que siempre es mucho más tardía toda la información. Esto me parece alucinante, pero me parece que tenemos mucha información, pero necesitamos, lo que decíamos antes, digerir esa información. Es decir, cuántas revistas, cuántos artículos se lee completos. ¿Completo? Dime qué gente joven hoy no se lee el resumen y a lo mejor las conclusiones. Sí, o vas buscando las curvas de supervivencia, vas intentando, pero porque al final es que la ciencia avanza a un ritmo que para estar actualizado en una sola patología, que eso es otra cosa. Ahora la complejidad de abarcar la oncología con todas las patologías que se pueden abarcar ahí es increíble. Yo creo que eso en unos años probablemente seguiremos avanzando en más especializarnos, por la dificultad que tiene, ¿no?, el tener todo el conocimiento y la actualización del conocimiento en un solo ámbito. Pues imagínate en tenerlo en todos. Domingo, yo te digo una experiencia que tuve que pasar, una experiencia propia. Yo fui a Milán a aprender receptores, a hacer los receptores hormonales, porque había que determinarlos en el tumor y no los determinaban los patólogos. Me tocó irme, iba y yo, los oncólogos en San Pau, en el hospital 12 de octubre, y mi hospital aprendí, yo me fui a Milán a aprender al Instituto de Tumores de Milán los receptores, y luego me fui a Houston a estar con la persona que más sabía de cáncer de mama. Y yo tuve un jefe que tenía esa visión de que verdaderamente había, y esto fue en el año, hace más de 30 años, en el año 82, 83, allí en Estados Unidos veían una patología, en Milán veían una patología, había grupos de oncólogos especializados en una patología. En España no, en España te ponían una serie de historias encima de la mesa, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, había de todo, y tú no sabías nada hasta que no abrías la historia y abrías aquello. Y fui verdaderamente criticada en aquel momento, porque vine de Estados Unidos y me empecé a dedicar a cáncer de mama y a hacer los receptores hormonales de los cánceres de mama, pero sobre todo me dediqué a esa patología, y me decían
que aquello era reducir el campo de la oncología, que un oncólogo debía saberlo todo. Y eso es imagínate en estos momentos con la profundidad de cada tumor, las vías que tiene, las alteraciones que tiene, es imposible poderlo saber. Pero nuestra sociedad, Domingo, sí que ha evolucionado. Sí, y yo creo que se merece que el que le trate sea el que sea más capaz, ¿no?, en base a conocer la actualidad. Pero lo que tú también decías, intentar abarcarlo todo y no ser capaces, porque es que creo que solo son capaces los ordenadores ahora mismo de albergar todo el conocimiento, es otra fuente de una posible frustración. Entonces, muchas veces, y eso quizás la gente joven sí que estamos más acostumbrados a incluso que los pacientes te pongan a prueba, decir, oye, he oído esto, he hablado de esto, o mira este último artículo. ¿Eso te ha pasado alguna vez, no? ¿Te ha venido un paciente diciéndote, oye? Y se ha sabido por internet el último artículo que tú no has sabido. Hay que saber gestionarlo y hay que tener la humildad de decir, no lo había visto, lo revisaré y ya hablaremos la próxima vez. Eso es importante, porque el médico no tiene que ser un don que lo sepa todo y que se crea el Dios. Hay que aterrizar, hay que decirle que tú no puedes estar al día en todo. Y todas esas bases de datos que hoy vamos a tener en los ordenadores va a ser importantísimo, pero alto. Vamos a necesitar que el médico integre también esa información. No puede dedicarse a todo, tiene que dedicarse a algo en concreto y profundizar en aquello y poder conocer bien una parte de la oncología. No querer abarcarlo todo, no vas a poder. Y vas a frustrarte si no lo puedes hacer. Yo creo que lo que sí que seremos capaces, y sobre todo porque nuestra generación se maneja mucho mejor con las tecnologías, vamos, simplemente yo enseguida cuando oigo algo digo, bueno, empiezo a buscarlo y soy capaz de ponerme al día, en el sentido de la facilidad. Al día no, bueno, de la información. Pero no de la formación. No, eso es, al día de la información, pero no de la formación, pero tú dices, hay que digerirlo. Pero sí que soy capaz de saber buscar, y eso es una herramienta que muchas veces es difícil, o cuando yo muchas veces estoy con otra gente de otra generación, decir, oye, esto es muy sencillo, y mira, métete aquí y dices, oye, ven más despacio, que me cuesta saber qué estás haciendo, por dónde te estás metiendo para encontrar las cosas. Entonces, eso creo que es muy interesante también. Eso es interesantísimo. Y además a mí me encanta aprender de vosotros a nivel de lo que podéis enseñarnos. Hoy mismo, tú mismo en tu ordenador, poner todas las pantallas en visión para poder tener una visión global. Pero a mí, alto, eso me parece fundamental y extraordinario, pero alto, eso verdaderamente hace que no te centres en una cosa o en dos. Es decir, ¿no crees tú que tanta información nos embarga y hace que no profundicemos? Y esta sociedad precisa parar, precisa reflexionar y necesita conocer, sí, pero reflexionar y digerir aquello que se conoce. Yo creo que, Ana, vivimos eso es uno de los riesgos, ¿no?, de la sociedad actual, la sobreinformación. Al final tú eres capaz de crearte tu propia realidad buscando aquello que quieres encontrar, y eso es un riesgo que en nuestro escenario es difícil si no existe una cosa que hablábamos antes, que es la confianza con el paciente. Es decir, no, soy tu oncólogo y me preocupo por ti, aquello que te estoy diciendo es por tu bien. Puedes encontrar que un cáncer metastásico, después de cuarta línea se cura, pero eso no es la realidad, ¿vale? Porque la realidad es que estamos por aquí. Entonces creo que eso es lo que también tenemos que ser capaces, ¿no? Gracias a esa relación de confianza y de relación médico-paciente, llegar a eso. La comunicación, es decir, hablábamos de la información, del conocimiento, pero alto, y la comunicación con el paciente va más allá es una obsesión que he tenido
cuando he dado clase y dando clase en la universidad, he intentado que en el claustro de profesores se entendiera que la comunicación, a ver si te acuerdas cuando la diste en tu carrera, te dieron una asignatura de comunicación, pero ¿sabes dónde está en el currículum de medicina? En segundo de medicina, donde todavía tú no has tenido contacto con los pacientes. La comunicación es fundamental y los oncólogos más, pero para todos los médicos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos con los pacientes si tuviéramos una comunicación fluida? ¿Cuántas veces el paciente sale de la consulta con una cantidad de papeles o de información que no sabe nada de lo que le has dicho? Se ha puesto a la segunda información que le has dado una pantalla y no conoce, no sabe ni cuándo tiene que volver, ni qué es lo que tiene, ni cómo se va a tratar. Siempre lleva un acompañante, pero alto, debemos darle autonomía al propio paciente, debemos enseñarle, debemos comunicarnos con él. Y si no lo ha entendido, ya sé cómo vamos en las consultas, pero eso tiene que cambiar. Y eso, vuestra juventud tiene que hacerlo cambiar. La comunicación, la vivencia de que el paciente salga de tu consulta entendiendo un 10% de lo que tú le has dicho. No hace falta hablar mucho, hace falta transmitir. ¿No crees que a veces, y sobre todo en nuestra especialidad, esa comunicación duele y puede doler? Porque al final es hacer que una persona entienda lo que hay detrás, que muchas veces no es otra cosa que el fin, que es pero mira, no somos capaces de hablar de muerte, no somos capaces de afrontar nosotros mismos, que no estamos ahí delante, no somos capaces de afrontarlo, pero hay que saber decirlo. Yo, cuando me preguntan, en mis 40 y tantos años que llevo, ¿cómo se da la información? No lo sé. Es decir, yo hasta que no tengo el paciente delante, no sé cómo le voy a dar la información. Lo primero que necesito es ver, comunicarme con el paciente, saber lo que él quiere saber, saber lo que yo le puedo decir. Yo le podré decir todo porque la verdad tiene que ir, pero la verdad no es la dureza. Es decir, la verdad es decirle, mira, esto no se te va a ir con el tratamiento, esto no va a desaparecer. Yo eso a todas las pacientes metastásicas lo tengo que decir, que no se van a curar, pero no les digo no te vas a curar, le digo no te va a desaparecer. Hay muchas formas de esa empatía, de esa comunicación, que no es solo verbal, sino que es verbal, es ocular, es de gestos. Toda esa comunicación hay que hacerlo. Además, eso yo creo que se hace también con el tiempo, ¿no? O sea, esa comunicación se va creando a la vez que vas creando esa relación con el paciente. Con los pacientes. Y al final, ellos mismos, o sea, lo he vivido además mucho de la mano de grandes profesionales que tengo como compañeros, cuando sabía un paciente que ingresaba y él mismo le llegaba a decir a la oncóloga, dice, en este caso decía Juana o tal, dice, no estés triste, dice, yo ya me voy, ¿sabes? Y me despido. Y eso, o sea, creo que esa comunicación... No somos capaces de entender que eso es capaz de ser así. Tal cual, y eso yo creo que es el máximo de la comunicación, ¿no? El máximo. El ser esa comunicación que va con el paciente, que va contigo, que se ha construido y que al final es algo natural. Natural. Y que se entiende, y que además, no hay que artificiarlo. De verdad, Domingo, que te vas con una sensación de paz a tu casa cuando has tenido... Yo a veces, cuando sale el paciente y he tenido que tener una conversación de ese tipo, tengo que cogerme y decir, ¿cómo me ha enseñado esta persona? Qué difícil es esto y qué importancia tiene en la vida tantas cosas y qué poca importancia tienen otras. Eso yo no sé si hay alguna otra profesión que lo tenga tan cerca, ¿vale?
y me encanta haber podido hablar contigo como una persona joven, entusiasta, y que además será de ellos el mundo del futuro y de la oncología, pero que no os coma la información, que no se os coma, no como a los chicos con los móviles, que les está embargando. Yo creo que no lo estamos sabiendo gestionar y que hay que conocerlos, lo tienen que saber manejar, pero me da tanto pánico que se queden con eso solo y que no sean capaces de reflexionar su cerebro, de pensar, de conocer. Tenemos que ser capaces de conseguir transformar toda la información en comunicación. Bueno, Domingo, yo ya entiendo que nosotros hemos vivido con la sociedad del esfuerzo, del trabajo, de que el trabajo dignificaba todas estas situaciones. Para nosotros trabajar nos daba felicidad. Yo creo que ahora verdaderamente precisáis o creéis, yo estoy convencida que lo creéis, pero no es tanto así. Creéis que tenéis derecho a tener descansos, hobbies, estar con la familia. No es que no estábamos con la familia, estábamos con nuestra familia, pero verdaderamente lo intentábamos compaginar el trabajo, el esfuerzo y la familia, los hobbies que pudieras tener. Y vosotros, yo creo que eso lo vivís como más dicotómico. Sí. Es decir, necesitáis hacer esto, hacer esto y necesitáis yo eso lo lo veo. otro. Además, yo creo que partimos de realidades probablemente distintas en el sentido de la sociedad hedonista, ¿no? Nos podemos ser un poco más hedonistas, vamos buscando esa felicidad. Hemos visto también elementos muy disruptivos. O sea, yo te comentaba que era de Lorca y yo vi cómo un terremoto pueda cambiar con tu esquema, o sea, algo tan sencillo y precisamente la oncología nos pone esto, es decir, oye, mira, nos pone en contacto con la finitud de lo que entendemos como la vida. Entonces, claro, eso al final también nos refuerza, ¿no? Es decir, oye, mira, necesitamos, ¿no?, las otras cosas. Sí que es verdad que la oncología puede ofrecernos esa satisfacción, esa implicación, pero claro, no queremos renunciar a todo eso y eso es una realidad. Y ahora hay un movimiento muy fuerte, hay esa necesidad de intentar ser capaces de delimitar para no sobreimplicar en determinados aspectos. Yo creo que por eso, ¿no? Por esa necesidad que estamos teniendo de ser capaces de disfrutar en la otra parte. Pero ¿y por qué dicotomizas tanto? Es decir, yo esto con mis hijos, que son más o menos de tu edad o más mayores, ya lo he discutido siempre. Si ellos ven nuestra comunicación dirán, mi madre, ya lo sabemos. Es decir, pero es que puedes, ese sentido hedonista de la vida, ese disfrutar de la vida, ese sentirte en placer de ¿por qué tienes que diferenciar y por qué tienes que pensar? Yo lo quiero entender, quiero entenderos, pero me cuesta un poco, porque yo eso lo disfruto, lo tengo como satisfacción en mi trabajo. Cuando dejo el trabajo y me voy a mi casa con mis hijos, también lo disfruto igual, pero no necesito decir, parto los tiempos tan así. Trabajo por la mañana, por la tarde tengo mi pádel, mi tal, mi cual. Bueno, pues un día sí, otro día no. Un día puedes estar con tu trabajo disfrutándolo y yéndote a casa con esa satisfacción. Creo que cuando el trabajo o la responsabilidad o aquello que haces te llena, es lo que más felicidad te da. Buscamos la felicidad posiblemente donde no está. Eso con el tiempo te das cuenta. Eso sí es probable y yo creo que ahí sí que entre tu generación y la mía hay una mutación que no ha ido en coger un camino. O sea, yo lo entiendo y yo creo que mi generación es consciente. Muchas veces lo vemos con cierto rechazo porque realmente nos cuesta. O sea, va como en contra de lo que sentimos, de la vivencia.
siempre creo que desde el respeto y sobre todo de la admiración. Digo, oye, para nosotros soy una fuente de estímulo, pero es distinto, o sea, la concepción es distinta. O sea, yo trabajo para vivir, aunque mi trabajo sea vida y me aporte vida y me genere esa plenitud que comentaba. Entonces, bueno, no sé cómo intentar salir de esa dicotomía que muchas veces yo creo que sí que la planteamos y probablemente lo que hablábamos en bloques anteriores de la autonomía. O sea, si tú al final me pides resultado o me pides, ¿no?, me exiges resultado, déjame que yo me gestione el tiempo, que yo sea capaz de, oye, mira, pues si hoy tengo lo que te digo, oye, hoy me tengo que quedar hasta las 8 de la tarde porque necesito, perfecto, pero claro, esa sobreexigencia que muchas veces hacéis un poco de esa generación, de decir, oye, mira, que yo me quedaba hasta las 9 de la noche y al día siguiente, dices tú, vale, pero es que yo ahora mismo no estoy en este momento o no quiero hacerlo porque ahora mismo quizás mi prioridad es formar una familia o quizás... Entonces, eso es lo que muchas veces nos cuesta y ahora mismo es lo que... hay estudios también, Ana, que se está viendo que cada vez, creo que más en la población médica, se está retrasando la edad de ser madre, de tener familia, la conciliación, esto que parece un paradigma, pero no, es simplemente decir, oye, ser capaces de que mi hijo, porque yo tenga una guardia, pues no estén 5 días al mes con una niñera y, ¿sabes? Encima todo cuando la pareja tuya también es un médico, muchas veces se hace súper complicado. Claro. Y no lo sé, no sé si eso cómo es posible. Vamos, me vas a convencer, ¿eh? Pero verdaderamente yo creo que se puede compaginar y quizás, como tú decías, porque yo he vivido otras sociedades, la americana, es un poco así, de libertad de gestión del tiempo. Allí no hay horario de decir a las 8 de la mañana la sesión, con lo cual hay que estar a las 8 de la mañana. A las 3 de la tarde, el que salga antes, pobre de él. En oncología es que ni se lo plantean. Eso otras especialidades sí, pero oncología no. Pero muy bien, pero a lo mejor si dejáramos mayor libertad a la gente joven, que se gestionara su tiempo, que se gestionara su actividad científica también y que fuera un poco más autónomo en todo eso, a lo mejor ahí está un poco de la clave de poder ayudar a que eso fuera así. Yo, en personas con responsabilidad, no les pondría ningún horario, yo exigiría lo que tú dices, exigiría resultados, ver cómo los pacientes, tú te tienes que dar a esos pacientes, no puede ser que los pacientes cambien de especialista cada día. El médico es el médico de ese paciente. Yo hice hacer hasta unas tarjetas a todos los médicos del servicio con el nombre y detrás cómo se podían localizar a través de una persona con un teléfono donde pudieran comunicarse con su médico. El paciente sale de la consulta y no sabe quién le ha atendido, no sabe quién ha sido. Y eso necesitamos, que el paciente reconozca a su médico, sepa, es fulanito de tal. Y si un día no está, vale, pero rotar continuamente no podemos hacerlo. Y luego, ahí te doy la razón, y de hecho hay estudios que demuestran eso, ¿no? Que el mantener un médico durante bastante tiempo alarga la vida. Y yo creo que en nuestra especialidad todavía más, por lo complejo de la toma de decisiones. Pero claro, al final, es lo que tú dices, hay veces que no puedes. O sea, cuando me dicen, oye, a los pacientes, algunos médicos todavía le dan su teléfono, oye, me llama un paciente allá a las 10 de la noche, y mira, yo a las 10 de la noche me acuesto, es que además no estoy para nadie, ya me cuesta hablar con mis padres a cierta hora, como para que también, entonces eso es lo que a veces no somos capaces de gestionar. No, yo he dado toda mi vida, no me pongo de ejemplo de nada, en absoluto, pero yo he dado mi teléfono y ahora con el WhatsApp lo que digo es, los pacientes que van a una consulta privada se creen con el derecho y pueden molestar a los médicos a la hora que sea. Yo te digo, mis pacientes, y puedo haber visto
más de 12.000 mujeres en todo y todas tienen mi teléfono. Tú sabes que los fines de semana no me llama nadie y los días entre semana tampoco, porque saben, yo les digo, no voy a cogerte el teléfono, ahora con los WhatsApp, me mandan el WhatsApp y yo categorizo los WhatsApp. Yo soy incapaz de tener un WhatsApp sin contestar, por la inmediatez. O sea, yo fíjate, no, ¿ves? O una llamada, yo veo una llamada y tengo que contestarla. Imposible, yo no, jamás, porque además aviso de que yo no voy a coger las llamadas ni voy a contestar. Yo, según lo que yo vea, contestaré hoy, mañana. Es decir, sí, o sea, al final generarle una disponibilidad, pero sin generar una falsa disponibilidad también, Ana. O sea, al final el miedo también es esa expectativa. Y yo te digo, ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora mismo también, la sociedad con el tema del coronavirus, hay mucha ansiedad, hay mucha necesidad. ¿Tú sabes lo que te preguntan de vacunas? Vacunas, no sé qué, ¿me vacuno o no me vacuno? Sí, no cuesta nada. Y la gran suerte que tengo es que la gente joven que trabaja más cerca de mí, que trabaja conmigo, hace lo mismo. Y no le agobian los WhatsApps ni los mails. Él aún da mail, yo el mail no lo doy. Yo digo, por WhatsApp, yo así estoy más al día. Pero tú te puedes creer que los fines de semana la gente es muy respetuosa. No me escriben, no me llaman. Puedo tener, te lo digo de verdad, bueno, eso no hace falta que sea así, cada uno hace, pero lo que te quiero decir es que le das una tranquilidad a esa paciente y sabe que su médico es... Quizá por un lado, a la gente joven nos falta tener esa proyección de futuro de que vamos a ser su médico. También te digo, pues nos metemos en otras cosas, la inestabilidad, la precariedad. Yo ahora mismo acabo y no sé dónde voy a acabar. Eso también me genera a mí una sensación de decir, voy a empezar una relación médico-paciente que lo voy a hacer lo mejor posible, pero que probablemente tenga incluso esa afinitud y te da ese miedo de decir, voy a fracasar en esa necesidad futura que se me plantee. Por eso necesitas ya arrear. En valenciano es que tenemos la palabra muy bonita de arraelarse, es decir, crear raíces, crear cimientos. Necesitas, porque tú eres muy joven y tienes mucha perspectiva, pero alto, cuando antes orientes esa perspectiva, ese caudal de conocimiento que tú tienes, de querer cambiar el mundo y dedicarte a algo ya en profundidad, a los pacientes. ¿Tú sabes qué felices harías a tantos y tantos pacientes con tu carácter, con tu forma? De verdad, que yo te lo digo, que lo he conocido, que te he conocido y he dicho, qué suerte van a tener los pacientes de tener a esta persona a domingo de médico. Eso es algo que te va a dar una felicidad en la vida, que no vas a necesitar ni pádel, ni nada de nada. Vas a estar feliz contigo mismo. Por supuesto que hay que descansar, que hay que tener hobbies, que hay que tener familia, pero la familia también se le enseña, y se le enseña que lo que haces tiene tanto valor, que la familia lo entiende y no te lo echará nunca en cara. Parte de ella, yo lo sé llamar, pues bueno, vengo de familia de médicos, mi hermano médico, mi madre médico, y al final no entendemos otra cosa, es la esencia de la familia eso. Entonces yo creo que eso, que la clave hemos encontrado, o sea, encontrar ese punto medio, ¿no? Ese punto de equilibrio. Eso es, y quizá ahora mismo vamos hacia eso, o sea, mi generación, que parece que estamos un poco dicotomizando y echando para atrás, no, queremos llegar a ese punto medio donde... introducirlo todo junto, no dicotomizar, no los que se van de hobby, de familia, de crucero, no, eso sí, pero cuando haga falta, pero se puede conjuntar, se puede coordinar y se puede armonizar todo, porque vas a disfrutar, no vas a necesitar disfrutar de cosas extraordinarias, porque no te van a dar la felicidad.
Bueno, Ana, hemos estado hablando de, ¿no?, de esas necesidades que tenemos ahora los jóvenes de vacaciones, de compaginar con tiempo libre y cómo vuestra generación, ¿no?, estaba días y días metida en el hospital. ¿Vosotros no sabéis eso que ahora está un poco de moda y que hay evidencia en estudios, que es el burnout? Ese síndrome de realmente que tu trabajo te sobrepase, dejes de disfrutar, que en el ejercicio de la medicina creo que es algo que no nos podemos permitir, ni la sociedad quiere que exista, pero que es una realidad y que, por ejemplo, a la gente joven parece ser que nos afecta más. ¿Qué piensas de esto, Ana? ¿Cómo eres capaz de entender que esto nos afecta? Yo me cuesta entenderlo, me cuesta, pero me pongo en el lugar y quiero entenderlo en la gente joven, pero de verdad que me cuesta. ¿Por qué? Pues porque mi generación, hemos disfrutado tanto, nos quedábamos la tarde, la noche, queríamos terminar esto porque queríamos saber aquello. Es decir, pero yo creo que eso no lo podemos trasladar a hoy. Hoy la gente tiene otros valores y quizás mejores todavía que los nuestros. La gente joven, yo veo que la gente, los residentes en los últimos años, los adjuntos jóvenes, están esperando, bueno, pues tener unos tiempos de vacaciones para poder dedicar a sus hijos, a la familia, a las vacaciones, a pasarlo bien, pero yo creo que hay que intentar por todos los medios, y en este caso porque hablamos de medicina, pero creo que en todas las profesiones, si fuéramos capaces de disfrutar de aquello que hacemos y de disfrutarlo conscientemente, que es lo importante, yo creo que ese síndrome no tendríamos por qué tenerlo. Yo me cuesta, porque no lo he tenido nunca, y entonces me cuesta entenderlo, es curioso, pero pienso que sí, que lo estáis teniendo. Sí, y algo que nos preocupa, de hecho en la sección de Masmir de aquí de SEON, sacamos hace poco un estudio reflejando eso y cómo existe principalmente dos momentos, ¿no?, que son clave. Principalmente son aquellos donde al acabar la residencia, ¿no?, esa inseguridad, esa no saber dónde vas a acabar, el decir incluso no poder establecer una buena relación médico-paciente porque no las proyectas en un futuro, lo que hemos estado hablando en otros bloques, y sobre todo también en esos primeros años de ejercicio, donde yo creo que eso también es un poco mentalidad española, ¿no?, de esa plaza en propiedad, de conseguir tu estabilidad laboral también y muchas veces pues eso, yo conozco adjuntos que llevan 14 años de interino y eso puedo entender que en un momento determinado te sientas débil, ¿no?, te sientas incluso no débil, pero sí frágil dentro del sistema que no te reconoce, y al final eso es un círculo vicioso que te hace, ¿no?, tener dificultades para al final decir, bueno, ¿qué soy aquí? ¿Un mero trabajador, una pieza recambiable? No. Y eso es muy malo. Esa inestabilidad que tiene el sistema y esa falta de oferta pública, estoy hablando de oferta pública, de oferta pública que tiene este sistema, es muy malo, porque la gente acaba su residencia, su especialización, gente excelentemente formada, y dice, y ahora me tengo que ir a Cochinchilla de allá abajo a hacer una medicina que no es la que yo he aprendido. ¿Y qué hago con la familia? Si ya la he hecho. Claro, y eso le comporta una debilidad total. Y el problema es que nos pasa que queremos esa seguridad, ese sistema que nos ha hecho funcionarios a todos. Yo creo que si hubiera más oferta de trabajo, no tendríamos necesidad de ese funcionariado, de tener una plaza fija para toda su vida, sino que competiríamos por competencias, como tú decías antes. ¿Tú qué eres capaz de hacer? ¿Qué ofrece tu formación? ¿Qué nos estás ofreciendo? Y eso estimularía y haría que no entrara la gente joven en un burnout,
porque verdaderamente eso a mí me cuesta entenderlo, pero entiendo perfectamente que la gente joven pueda no tener una perspectiva de futuro para aplicar todo lo que ha aprendido. Lo que ha aprendido es tanto también la mucha información que hoy se da en la especialización, en la residencia, hace que tú no te conformes con cualquier sitio a hacer oncología. Quizás tengamos que cambiar nuestro sistema de oncología y hacer centros, yo siempre lo he dicho, de referencia y trabajar en eso, y que si uno está en ese centro se desplace a otros centros pequeños. Eso aquí en Alicante, en Elche, tienen un poco ya esa forma de actuar. Nosotros también vamos a hospitales pequeños un día a la semana y el resto al hospital, y siempre están conectados con esa masa crítica que hace falta. No irte a hacer oncología tú y otra persona a un pueblecito, que eso no, porque eso al final no puede ser. Es muy complicado y el diagnóstico no está... centralizado, el tratamiento descentralizado e individualizado. Pero por eso, Ana, sí, yo creo que hablamos de los elementos que pueden provocar el burnout, que puede ser esa falta de estabilidad, ¿no? Sí. Esa frustración por incluso no llegar a ofrecer la mejor oncología a tus pacientes. Eso también es uno de los elementos que puede llegar a la frustración. Decir, oye, mira, estoy aquí en este hospital y no soy capaz de recetar este fármaco, ¿no? Y estando a lo mejor en otro lado sí me lo hacen, ¿y qué pasa? Y llegamos a una vinculación tal con el paciente que lo ves como un fracaso tuyo. Personal, y eso va minando y al final puede generar ese síndrome. Y es lo que he dicho, yo creo que cada oncólogo, en este caso, que perdamos por esto, es algo que tenemos que resolver y que evitar a toda costa. Y es una cosa que tenemos que hacerlo de la mano. La perspectiva que se nos da en los grandes hospitales de todo lo que se puede hacer y lo que podemos saber de los tumores en estos momentos, uno cuando piensa que se va a ir a un sitio pequeño sin posibilidades, también le frustra, porque aunque ganes más dinero, no tiene nada que ver. Tú quieres hacer la medicina que has aprendido y posiblemente no estamos dando salida, los mayores no estamos dando salida a esa perspectiva de aprender tanto. Yo tengo gente con un conocimiento de biología molecular tremenda, con un conocimiento de dianas terapéuticas, y digo, y ahora esta persona se nos va a ir a un centro pequeño que no tiene estas posibilidades. Tiene que frustrarse, como tú dices. No le puedes ofrecer a tus pacientes lo mejor que has aprendido en tu residencia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que frustrar el finalizar una etapa de formación tan importante y que vemos con tanta... Sí, y ahora que lo comenta, y vamos, la verdad que es admirable que con la trayectoria, con todo esto te parezca tan ajeno o tan diferente. Entonces, ¿cuál es la receta, Ana? Yo creo que recetas hay pocas y que recetas de solución no hay. Yo creo que tenemos que pensar mucho, meditar importante, porque es darse cuenta de lo que uno es consciente y aprende, y intentar no frustrarse. Uno no tiene que crear expectativas de algo que no puede conseguir. Si tienes que ir a un hospital pequeño, que no puedes tener toda esa bagaje que has aprendido, podrás hacer otras cosas hasta que tú consigas aquello, porque tú no debes dejar de que tus ilusiones, tu fuerza, tu juventud se amaine por nada. ¿Sabe, Ana, una cosa? Que el hecho de evitar la frustración puede generárnosla. O sea, evitar querer frustrarme ya en sí es como
y entonces no me permito a veces, pues eso, que yo creo que todos los tenemos, días malos, momentos de lo que hemos dicho, de emocionarnos, de llorar, de estar así, y eso también es importante, ¿no? Esa gestión emocional que en nuestra especialidad es clave, es algo que importantísimo. Que tenemos que tenerla. Y mirad, yo creo en nuestro servicio hemos tenido psicólogas muy importantes y en momentos determinados nos ha ido fenomenal. Nos ha ido fenomenal porque han servido de apoyo, cosa que parece que sea una debilidad, el poder tener conversaciones con personas, no que te van a hacer nada, sino que te van a dar armas para poder tú solucionar eso. Y eso yo también lo he visto importantísimo. Y en cambio no se le da ninguna, incluso parece una debilidad. Y no es una debilidad. Todo lo que sirva para fortalecer el sistema y ayudarnos a estar ahí no son debilidades. Tenemos que integrar esto en nuestro servicio y con nuestro equipo. El dotarnos de herramientas emocionales y al final el apoyo que un equipo puede dar para sobrevivir. Y el apoyo fundamental es crear un equipo que haya lazos de comprensión, de ayuda. No puede haber enemistades, malos rollos, como decimos. Todo lo contrario, lo que es la amistad, el generar confianza, el generar ilusión con un equipo potente y sentirse orgulloso de la pertenencia a ese equipo. Porque lo que compartimos es mucho, exacto. Ana, y es la oncología. Y la pertenencia a la oncología. Yo creo que debemos ser felices cuando a mí me preguntan ¿qué volverías a hacer? Oncología. ¿Por qué? Pues porque la oncología es, yo creo, que de las especialidades que más cerca, más ayuda a los pacientes. Y eso es un privilegio para nosotros. Es nuestro privilegio. Bueno, Ana, parece que esto se acaba, pero ha sido un tiempo que... Maravilloso. Para mí he aprendido mucho. Me has transmitido juventud. Me la has transmitido tú a mí. No. Me has transmitido querer, ganas de vivir, ganas de luchar todavía. Es que otra cosa que viene, que no hemos hablado, pero nos da para otro, es lo de la jubilación, cuando te quieren apartar, cuando tú tienes unas ganas de todavía ayudar y apoyar y dar, pues eso me lo has transmitido y he estado súper a gusto. Domingo. Igualmente, Ana, la verdad que ha sido un placer. Había oído hablar mucho de ti y muy bien, y eso la verdad que me llevo, pues eso, un aprendizaje, un conocimiento, ese conocimiento, esa comunicación que transmite. Espero que todo esto sea capaz de transmitirlo a mi generación, a mis compañeros, a esos residentes que pueden ver estos vídeos y que al final pueden hacer que compartamos esa oncología y que sigamos motivándonos. Tenemos mucho que aprender de vosotros y muchísimas gracias. Y nosotros mucho que aprender de vosotros para seguir adelante y todavía activos y en el camino, porque el día que no estemos activos no seremos nada. Y yo he aprendido y me has dado muchos motivos de reflexión para esta noche en mi almohada, que es mi mejor confesora. Ahí los voy a tener, Domingo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti y bueno, esto es un inicio.